Hola, soy Ricardo Suárez y este es nuestro video número 3 de objetivos fotográficos o como vulgarmente les llaman, de lentes. Bien, en este video 3 vamos a hablar de los elementos que se han conformado como un lenguaje único de la fotografía, que es la perspectiva a través del lente y la profundidad de campo, que también es un elemento que se genera por el estar formando una imagen a través de un lente. Cuando hablamos de perspectiva, que sería el primer punto que quisiera abordar, hablamos de una serie de elementos pictóricos que se generan fundamentalmente en el Renacimiento con una serie de leyes geométricas, ¿sí? Alberti, una serie de pintores del Renacimiento, renacentistas, comienzan a hacer este juego que da la impresión, porque no hay profundidad. Perspectiva es un sinónimo de profundidad o el resultado de la perspectiva es obtener profundidad en la obra, en el cuadro, pues, por decirlo. Entonces, no existe esa profundidad. La profundidad es una ilusión, es una artimaña que hacen los pintores renacentistas para darle realismo a sus obras, para que en sus obras aparezca esa idea de que te puedes meter a la escena y caminar por un sendero o ver a la lejanía, no la planitud de las obras románicas y de los pre-renacentistas, ¿sí? sino ya este lenguaje. Y el principal elemento del uso de la perspectiva es lo que le hemos llamado la angulación a 45 grados. Quiere decir, no utilizar líneas paralelas al cuadro, sino utilizar diagonales. ¿Cómo se hace esto? Angulando la cámara a cualquiera de los dos lados a 45 grados. Esto lo vemos en unas fotografías que estoy mostrando en el video que precisamente se llama Perspectiva, Profundidad, ¿sí? en las obras no solo fotográficas, sino pictóricas en lo general. Entonces, este primer elemento que vemos en donde las líneas tienden a converger, a llegar a un punto, como si estuvieran hechas a través de un lente convergente, que los haces de luz convergen en un punto, que es el plano focal. Esta perspectiva hace exactamente ese efecto de convergencia, como en las vías del ferrocarril que estamos viendo, como en el librero que yo mostré en este video anterior, que si no lo recuerdan o no lo vieron, me gustaría que lo buscaran. Se llama Perspectiva, creo yo, o Profundidad en la obra, en la obra plástica, ¿sí? Me gustaría mucho que lo volvieran a ver para que vieran ahora cómo se adapta este elemento de profundidad a los lenguajes de la cámara, del lente de la cámara. Esta visión tan específica que da el lente de la cámara, que recordemos no es el ojo ni es la imaginación de un artista, es un lente, es una imagen de luz directa, ¿ok? Entonces, este primer elemento del uso de la perspectiva, que después los cubistas trataron, sobre todo Picasso, trató de transformar a otro tipo de imagen geométrica, ¿sí? Esta perspectiva es un elemento de la pintura, igual que, por ejemplo, los primeros planos, que también lo vimos en este video. El trabajar un primer plano, el hecho de que yo ponga mi mano aquí, entonces da necesariamente una profundidad a mi cara y da también una profundidad a lo que está atrás de mí, ¿sí? Entonces, este trabajo de primeros planos que lo vimos en mi video, que les repito que me gustaría que volvieran a ver, y que constantemente lo estamos viendo en imágenes como las que estamos viendo, que manejan un primer plano. Hay una imagen de un paisaje que parece casi lunar, que está hecho
con un primer plano y todo en profundidad da una idea grandísima de perspectiva. ¿Por qué? Porque contra más lejos esté un objeto, más chico se ve. Si yo pongo mi mano aquí, mi cara se ve mucho más chica, ¿sí? De lo que en la relación geométrica entre mi mano y mi cara, la mano destaca mucho más, ¿no? Como la famosísima foto de Siqueiros, ¿no? Que hace esto. Entonces, estos son dos elementos pictóricos, igual que el color, que los grandes paisajistas, como el mexicano José María Velasco, tienden a poner colores fríos en la profundidad de sus paisajes, colores que tienden al azul, a un morado muy sutil. ¿Por qué? Porque es el color que genera la luz que tiene que atravesar mucho espacio, ¿sí? Y que va generando esta predominante en las luces de energías altas, como son las azules o las ultravioletas. También la iluminación no debe. Esto de no debe también es, por favor, hay que usarlo en criterio, ¿no? Se puede hacer, puede ser muy interesante, pero si lo que quieren es generar esa profundidad, no deben de tener la misma iluminación en su primer plano que en el fondo. Siempre el fondo debe estar ligeramente o muy abajo de lo que le llamamos key light, de lo que está a tono en nuestra fotografía o en nuestra pintura en este caso, ¿sí? Como Rembrandt, que manejaba ese famosísimo claroscuro, que maneja una profundidad genial, que pareciera que la mirada se hunde en el cuadro. Estos elementos, tanto la perspectiva como los primeros planos, como el uso del color, como el uso de la iluminación, son elementos netamente pictóricos que evidentemente los puede utilizar la fotografía, pero también son un elemento que generan las lentes fotográficas. Ya vimos que está el lente normal y que hay dos tipos de lentes. Las que tienen una distancia focal menor, que se llaman gran angulares, y las que tienen una distancia focal mayor, aquí al lente normal, por supuesto, que se llaman telefotos. También vimos, y si no lo recuerdan, por favor vean el de objetivos 1, el video de objetivos 2, para poder comprender muy bien esto. Si no mal no recuerdo, yo les comenté que la imagen es exactamente igual. La única diferencia es que la imagen se va haciendo más grande y se va haciendo más chica. La imagen en el plano focal, o sea, en donde está el negativo. El negativo, como no puede crecer, no es un ente biológico que puede hacerse chiquito o grande, ¿sí? Como por ejemplo la pupila del ojo, o como por ejemplo la curvatura del ojo, que hay músculos que lo hacen más plano y que lo hacen más curvo. Todos estos elementos son fijos, por decirlo de alguna manera. Estos elementos, lo que sucede es que generan imágenes idénticas, los lentes, solo más chicas o más grandes, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los fondos se empiezan a ver más grandes, como si estuvieran más cerca, o se empiezan a ver más chicos, como si estuvieran más lejos. ¿En qué lentes? Pues se ven más chicos, como si estuvieran más lejos, en el gran angular. Y se ven más grandes, como si estuvieran más cerca, en el telefoto. Esto quiere decir que los lentes que tienen una distancia focal menor a la normal son lentes que generan mucha profundidad, cosa que un pintor pues no lo puede hacer porque no está trazando a través de un lente. Hay toda una teoría también de renacentistas que dicen que muchos de los grandes maestros del Renacimiento utilizaron lentes para hacer sus pinturas y que eran pinturas perfectas y absolutamente realistas. ¿Sí? Uno de ellos, que no solo utilizó lentes sino cámara oscura, fue Leonardo. Pero comúnmente los pintores hoy, también en nuestros días, pintan con el ojo. ¿Sí? Entonces, este es un elemento netamente fotográfico.
Tú no tienes que hacer nada más que poner un lente de distancia focal larga, o sea, un telefoto, para cortar la profundidad. Y un lente de distancia focal corta, o sea, un gran angular, para hacer que la profundidad sea muy grande. Para esto yo realicé una serie de fotografías de un personaje en donde es muy interesante explicarlo. El personaje nunca se mueve del lugar, ¿sí? El que se mueve del lugar soy yo con la cámara, pero el personaje, para decirlo de alguna manera, siempre está a la misma distancia del fondo. Quiere decir que si este es el personaje y este es el fondo, el personaje nunca se acerca ni se aleja del fondo, siempre está aquí. Yo en todas estas fotografías hago un medium shot, quiere decir retrato de la cintura más o menos hacia arriba. Ahora, cuando estoy utilizando un gran angular, para mantener mi medium shot, pues me tengo que acercar al personaje. Tengo que, si la cámara fuera el personaje, tengo que estar más cerca del personaje. La cámara no se mueve, la cámara está en un tripié. Yo soy el que me moví, ¿sí? Si me alejo, tengo que utilizar un lente de distancia focal más largo. Entonces lo que estoy haciendo es manteniendo el medium shot de mi personaje con diferentes distancias focales, de tal manera que más o menos siempre es el mismo encuadre. Pero el sujeto no se movió, el fondo no se movió. Y si ustedes ven esta serie de fotografías, se van a dar cuenta que cuando yo uso angulares, que son las primeras fotografías, el fondo se ve muy distante al personaje. Conforme voy cerrando, específicamente utilizo un 24 milímetros, un 28 milímetros, un 30 milímetros y un 50 milímetros. El fondo pareciera que va acercándose conforme voy cerrando los lentes del 28, del 24 al 28, al 35, al 50. Pero después la distancia focal es mayor de 50. Entonces yo me tengo que alejar mucho más, porque el personaje lo veo más de cerca, entonces me alejo, pero el fondo se sigue acercando y se sigue acercando hasta que termino con un 300 milímetros. Si ustedes ven únicamente la foto del personaje en medium shot con el 300 milímetros y les preguntaran ¿a qué distancia está del fondo? Dirían, no, pues máximo 1,5 metros, 2 metros. Y si después les pongo la foto del 24 milímetros, de ese mismo personaje que nunca movió su distancia del fondo, de él hacia el fondo, me dirían, pues debe estar como a 10 o 12 metros. No, está exactamente a la misma distancia. Se ve que el fondo se aplana. Este efecto lo utilizaron mucho los cineastas, bueno, si no mucho, se ha utilizado varias veces para hacer un efecto muy curioso. Hacen que el personaje que está en un punto, hacen que el fondo se acerque al personaje o el fondo se aleje del personaje. Un ejemplo es en la película de Kubrick, El Resplandor, que está en un hotel, se va de vacaciones, bueno, no de vacaciones, se va a cuidar un hotel que en invierno permanece cerrado porque todos los accesos al hotel están cerrados. Entonces no se sabe si empieza él a enloquecer y a imaginarse cosas o de veras empiezan a suceder cosas. Entonces hay una escena que está en uno de los pasillos del hotel y él está quieto y de repente el fondo se ve como se acerca dramáticamente al personaje, como si el fondo se lo fuera a comer, ¿sí? ¿Cómo hacen esto? Pues muy fácil. El personaje está parado, no se mueve. El fondo, evidentemente, pues no lo mueven para acercarlo ni alejarlo, pues es una construcción real. Entonces, el personaje y el fondo están exactamente en el mismo punto. Hacen lo que se le llama un dolly back o un dolly in. Si hacen un dolly back, el carrito, el dolly, se está alejando del personaje. Pero el camarógrafo, el operador de la cámara, conforme el carrito se aleja del personaje, que deberíamos verlo de medium shot a plano americano, a un plano más abierto, a full shot, hasta long shot,
Lo que hace el camarógrafo es ir cerrando el zoom, ir dando más distancia focal al zoom. Si el carrito está a 2 metros del personaje y el lente está en 24, se empieza a alejar el carrito y exactamente a la misma velocidad. Ese es el chiste de ese efecto, que el zoom y el carrito deben moverse exactamente a la misma velocidad. El personaje parece que está quieto, pero el fondo se empieza a acercar al personaje como si fuera una situación terrorífica, ¿sí? Si lo haces al revés, si haces un dolly-in y lo compensas con un zoom back, o sea, vas abriendo la distancia, vas acortando la distancia focal, pareciera que el fondo se aleja del personaje. Bueno, como nosotros no estamos en cine y estamos en foto fija, quieres tener un fondo que realmente compita con el personaje, que parezca que está cerca del personaje, que la imagen es plana, que no tiene profundidad, usa un telefoto. Quieres hacer que el fondo aparezca muy lejos, quieres darle mucho espacio al personaje, quieres que el fondo literalmente pierda detalle a comparación del personaje, pues usa un gran angular. Eso es lo que hemos visto en estas fotografías. Ahora, ya entendimos qué juego tiene la distancia focal en el manejo de la profundidad como un elemento del lenguaje exclusivamente fotográfico. Ahora vamos a hablar de la profundidad de campo. La profundidad de campo es la franja nítida que hay en una imagen, o sea, lo nítido, lo que tiene detalle, las líneas perfectas, duras le llamamos, con lo borroso, con lo que se va borrando, con lo que se va, digamos, desenfocando, ¿sí? Lo que no está enfocado. Esa es la profundidad de campo. Quiero que veamos este video corto que hice. ¿Sabías que todos los instrumentos ópticos, incluyendo el ojo humano, pueden enfocar solo un punto en la escena? Y que hay una franja mínima por delante y por detrás de ese punto que está nítido. Entonces, ¿por qué vemos fotografías que desde los primeros planos hasta el horizonte están perfectamente nítidas y enfocadas? Te invito a mi canal y busca el video titulado Profundidad de campo, y ahí vamos a explicar cuáles son las variantes con las que se puede modificar esa franja. Gracias. En el video, pues evidentemente utilicé una serie de elementos que me acortan la profundidad de campo, o sea, que me reducen la profundidad de campo. De tal manera que si lo volvieran a ver, si lo regresan y lo ven, van a ver que cuando yo manoteo, cuando yo muevo las manos se salen de foco, o sea, las manos se desenfocan. Y que todo el fondo está desenfocado, o sea, cuando empieza el video todo está borroso, hasta que yo entro a una distancia. Esa es la clave, la distancia hiperfocal, ¿sí? Cuando yo entro a esa distancia estoy en foco, pero todo lo que está dramáticamente, y quiero decir, dramáticamente quiere decir que es muy poca, que es muy justa, todo lo que está por delante de mí y por detrás de mí se desenfoca con muchísima facilidad, y después pongo una serie de fragmentos como los que estoy poniendo en este momento, en los que yo giro el barril de foco del lente y de enfocar el fondo enfoco el primer plano, y entonces ustedes pueden ver todo el recorrido que hace el barril del foco del lente, que va enfocando una franja mínima. Ahora repito la pregunta que hago en el video. ¿Por qué, si todas las lentes, incluso el ojo humano, hacen ese efecto en el que solamente pueden enfocar un punto, que es la distancia hiperfocal del lente, cómo le hacen para tener imágenes
como las que les mostré hace un momento, que está enfocado desde el primer plano hasta el horizonte en el infinito. Pues hay una serie de elementos que vamos a utilizar para que esa franja que se llama profundidad de campo se extienda muchísimo o, como yo lo hice en el video, se acorte muchísimo. Y el primer elemento que utilizamos para acortar y alargar la profundidad de campo es el diafragma de la cámara. Ese número del que hablamos, que yo les dije, memorícenlo, ese número que es 1, 4, 2, 2, 8, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22 en algunas cámaras, 32 casi en ninguna de sus cámaras, 64 en ninguna, 45 y 90 solo en cámaras muy muy sofisticadas como las cámaras de gran formato. Bueno, esa progresión, una de las cosas que hace es permitir que pase más o menos luz. Ya sabemos, y lo vimos en el video anterior, la función del diafragma. El diafragma cierra y abre. Entonces, al cerrar, pues deja pasar menos luz. Al abrir, deja pasar más luz. Para tener una exposición, que ese es nuestro siguiente tema. No se pierdan el próximo video, que vamos a hablar de cómo exponer la película. No para que no quede clara ni oscura. Eso lo dicen, no sé, la gente que profana de la fotografía. Ahí está clara, ahí está oscura. Una foto clara puede ser muy buena, una foto oscura puede ser muy buena. A veces lo que se requiere es una foto a tono. O sea, que lo que tú ves es la realidad, pues. Pero el diafragma se utiliza, es uno de los elementos que se utiliza para exponer la película, para que, repito, no entre mucha ni poca luz. Pero de pilón, por decirlo de alguna manera, hace que se aumente o se acorte la profundidad de campo. Vamos a ver en qué casos y por qué. Pero para entender esto, tenemos que manejar dos conceptos. El concepto de círculos de confusión, ¿qué es eso? Y el concepto de distancia hiperfocal. Parece que hablo en chino, voy a tratar de decirlo de la manera más rápida y más sencilla de entender. Las imágenes están formadas de círculos. Independientemente, y no quiero entrar ahorita en este dilema, pues, están formadas de puntos de sales de plata en la fotografía análoga y de puntos de diodos en la fotografía digital, que son los píxeles. Entonces, la foto análoga está formada por granos de plata, ¿sí? Y la foto digital está formada por puntos de luz que son píxeles. Bien. No nos importa si son granos o son píxeles, es lo mismo. Pero ahora estamos hablando de otra cosa diferente. Estamos hablando de círculos de luz. Las imágenes están formadas de millones de círculos, de billones de círculos de luz, de puntitos de luz. Cuando esos círculos es lo que le llamamos círculos de confusión. Cuando esos círculos son de un valor mayor a 1/4 de milímetro, se dice que son visibles al ojo humano. ¿Y qué pasa? Que en lugar de ver la imagen, en lugar de ver el detalle, comenzamos a ver círculos, comenzamos a ver borroso. Si han oído ustedes de la fotografía de bouquet, que está de super moda, en donde está un personaje y atrás hay luces y las luces son círculos gigantescos o hexágonos de luz, ¿sí? Que en uno de los videos que grabé, que está un juego de té, pueden ustedes, si lo regresan, pueden ustedes apreciar que hay puntos de luz tan desenfocados que se ven gigantescos y se ven como un hexágono, ¿sí? Como un pentágono. ¿De qué depende? De las láminas de las que está construido el diafragma. Lo que están viendo es el diámetro del diafragma.
Eso es el famoso bokeh, que los puntos de luz que están tan desenfocados se ven de una manera bellísima, ¿sí? Se ven de una manera espectacular, sobre todo, evidentemente, en la fotografía nocturna, ¿sí? Hacer fotografía nocturna y generar este efecto es bellísimo, es maravilloso. Entonces, lo que estamos viendo son círculos de confusión que cuando son mayores a 1/4 de milímetro, el ojo los empieza a ver. Y cada vez que son más grandes, el ojo ve más grande esos puntos y lo está viendo desenfocado. Esa es la profundidad de campo. Entonces, ¿qué tiene que ver el diafragma con esos círculos de confusión? Tiene que ver mucho porque es como magia, ¿no? El diafragma, cuando se abre totalmente, reduce totalmente la profundidad de campo, porque solo los únicos círculos de confusión que no se notan, que son menores a 1/4 de milímetro, es en donde el fotógrafo enfocó, y le hago así, porque el foco no es un botón de zzz, zzz, sino es mover el lente, y ya lo vimos en un video anterior, como el lente se acerca o se aleja del plano focal. Bueno, cuando yo enfoco un objeto en un plano específico, los círculos de confusión de ese objeto se hacen pequeños, se hacen menores a 1/4 de milímetro y por lo tanto no se ven y vemos todo nítido. Pero lo que está por delante y lo que está por detrás de ese punto, se empiezan a crecer esos círculos. ¿Por qué? Porque llega un punto en que esos círculos son del tamaño del diámetro del diafragma. Mientras más abierto está el diafragma, más grandes son esos círculos. Mientras más cerrado esté el diafragma, más pequeños son esos círculos. Es como si al cerrar el lente a un 16, a un 22, y que si no entienden qué es eso, la verdad, pónganse a estudiar los videos anteriores porque ya lo expliqué, qué es un 22, qué es un 16, qué es un 11. Bueno, como la imagen tiene que pasar por ese pequeño círculo, hagan de cuenta que se tiene que hacer chiquitita para que pase. Y luego se vuelve a formar en el plano focal, pero toda la imagen se hace chiquita y al hacerse chiquita, todos los círculos de confusión se hacen chiquitos. Es como si ven el plano focal, este esquema que estamos viendo, en donde el punto de intersección de las dos líneas que convergen de luz en el plano focal, en el foco del lente, pues, ¿sí? Por delante y por detrás se empiezan, si trazáramos círculos, cada vez son más grandes, más grandes, más grandes, más grandes. En cambio, en ese punto de intersección es donde el círculo es más pequeño. Eso es lo que le pasa a la imagen. Las imágenes que están por delante, los círculos, como la luz no ha tenido la convergencia exacta en el plano focal, se empiezan a hacer grandes, 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 grandes. Y por el otro lado, atrás del sujeto, también se empiezan a hacer grandes. Cuando hacemos el diafragma cerrado, todos los círculos, desde los gigantescos hasta los chiquititos, se cierran. Y entonces hay más profundidad de campo. Estos círculos, repito, el valor óptico de optometría es 1/4 de milímetro. Hoy hay tablas en las que dan valores precisos para diferentes sensores de cámaras digitales. La verdad es complicarse mucho. La verdad es decir, bueno, si no es 1/4 de milímetro, sino aquí el círculo de confusión es 0.034. Pues sí, o sea, son milésimas, centésimas y hasta 10 milésimas de diferencia. No nos vamos a meter en ese problema porque no somos ingenieros físicos que queremos hacer cálculos ópticos de los lentes, ¿no? Quiero que entiendan qué pasa con un lente y qué pasa con los círculos de confusión. Entonces, sí es cierto, si quieres hacer un cálculo preciso, tienes que consultar una tabla que te da el tamaño de círculos de confusión dependiendo de marca de cámara y de modelo. O sea, si es Sony,
si es Fuji, si es Canon, si es Nikon y qué modelo es, ¿no? Si es Nikon D850, si es la Nikon D810, si es la Nikon D800, si es la 700. Es ya de veras tratar de hacer las cosas más difíciles. Creo que con esto es suficiente. Y ahora vamos a ver qué es la distancia hiperfocal, que es algo muy sencillo. Si la distancia focal es la distancia del centro óptico al plano focal, la distancia hiperfocal es la distancia del centro óptico al sujeto que enfocan. O sea, en este momento la distancia hiperfocal del lente que me está grabando es la distancia que hay entre la cámara y el centro óptico del lente y yo físicamente, que deben de ser 1,80 más o menos, ¿sí? Máximo 2 metros. Esa es la distancia hiperfocal. ¿Para qué queremos saber la distancia hiperfocal? Bueno, la distancia hiperfocal nos dice cuánto hacia adelante y cuánto hacia atrás va a estar enfocado. Hay un punto de distancia hiperfocal en donde de un punto de enfoque cercano va a estar enfocado hasta el infinito. O sea, puede estar enfocado de 2 metros hasta los miles de kilómetros que hay a la Luna. ¿Sí? Ese punto es la distancia hiperfocal exacta para tener la profundidad de campo máxima de un lente. Pero, ojo, la distancia hiperfocal la estamos variando en cada foto. Porque la distancia hiperfocal que hay ahorita de ese lente a mi mano puede ser que sea 1,70. Pero aquí ya son 30 o 35 centímetros. ¿Sí? Entonces ya todo el cálculo se hizo diferente. Vamos a ver esta fórmula que es muy sencilla. Miren, esta fórmula calcula la distancia hiperfocal de los lentes. Claro que son fórmulas que los usan ingenieros o físicos con especialidades en óptica. La H es distancia hiperfocal. La F mayúscula que están viendo después del signo de igual, es la distancia focal del lente. Esta distancia va al cuadrado. En la división, la F minúscula es el número F, o sea, el diafragma. Y se multiplica por el diámetro. ¿Por el diámetro de qué? Por el diámetro del círculo de confusión, que yo les he dicho que en óptica es 1/4 de milímetro y que hay tablas que pueden variar este diámetro dependiendo de la cámara y dependiendo del modelo de la cámara. Quiere decir que esta D yo la estoy tomando en una constante. ¿Por qué? Porque de verdad no importa, ¿sí? Si los círculos de confusión en lugar de 1/4 de milímetro son mucho menores, no nos importa. Porque no los podemos ver de todas maneras. A partir de 1/4 de milímetro para abajo, ya no los detecta el ojo humano. Entonces, si son de millonésimas más pequeños, ¿sí? O de milésimas o de centésimas más pequeños, nos da exactamente lo mismo. Es lo que yo digo con las televisiones de altísima definición. Maestro, si no lo podemos ni ver, o sea, ¿como para qué, no? Es como si tuviéramos una obra musical que no la podemos oír porque el oído tiene un límite para escuchar graves y agudos. Bueno, pues el ojo también tiene un límite para ver tamaños. Entonces, me parece como una necedad. Bueno, técnicamente se pueden hacer cosas gigantescas y siguen siendo nítidas, ¿no? Pero bueno, esa es la distancia hiperfocal. Entonces, si ustedes en esta fórmula lo que quieren es calcular esa distancia, tienen H es igual a F al cuadrado sobre F por diámetro sobre 1000, que sí es una constante. 1000 es una constante que nos da la constante para hacer la medición de la distancia hiperfocal. Ahora, el chiste de esa distancia hiperfocal, y lo vemos en este diagrama, es que sabemos que estamos enfocando o que vamos a enfocar una distancia predeterminada, vamos a decir a 10 metros, ¿sí? Entonces, si dividimos esos 10 metros entre 2, quiere decir que desde 5 metros hasta infinito, de 5 metros hasta 100,000 metros,
todo va a salir en foco. Pero eso es una ley de laboratorio, porque nosotros no vamos a retratar gente específicamente a 10 metros de distancia, o coches a 10 metros de distancia, o arquitectura a 10 metros de distancia. Esa distancia hiperfocal varía. Entonces varía la profundidad de campo. Y ese es el segundo punto que quiero que veamos. El segundo punto que altera la profundidad de campo es la distancia a la que tomamos la foto. Y sí, como ya pudieron deducir algunos de ustedes, es mientras más cerca tomemos una foto, menos profundidad hay. Independientemente de cualquier cosa. Si la tomas muy de cerca, la profundidad de campo se reduce. Si la tomas de lejos, la profundidad de campo va avanzando. Y eso también le pasa al ojo. Si ustedes se acercan a algo, ¿sí? Contra más lo acercan, va a llegar un punto en que ya no lo pueden ver nítido. O sea, si yo pongo aquí mi dedo, de hecho pongo aquí mi dedo y estoy viendo casi la cámara porque esto se vuelve tan borroso que lo puedo traspasar, ¿sí? Entonces, hay un punto en el que yo aquí es lo máximo que puedo tener enfocado. Bueno, pues aquí ya estoy desenfocando y aquí ya estoy desenfocando. En cambio, si veo la cámara, puedo ver la pared, puedo ver el tripié, porque estoy más lejos. Entonces, haciendo o recapitulando, diafragmas cerrados, más profundidad de campo. Diafragmas abiertos, menos profundidad de campo. Distancias cortas, menos profundidad de campo. Distancias largas, más profundidad de campo. Y, no se me hagan pelotas, pero distancias focales largas, los telefotos, como agrandan la imagen, tienen menor profundidad de campo porque al acercarla, entre comillas, que sabemos que no la acercan, la agrandan, los círculos de confusión se ven más grandes. Y distancias focales cortas, como el gran angular, achican la imagen y tienen mucho más profundidad de campo. Entonces, esos son los elementos que controlan la profundidad de campo para que no pase lo que sucede en el video. Para que pueda suceder que todo esté enfocado o que casi nada esté enfocado. Aquí podemos ver en esta foto que hice dos objetos que están a diferente distancia de nuestro centro óptico o plano focal. Uno evidentemente está más cercano y el otro más lejos. Yo en este caso enfoqué el objeto lejano. Como la distancia focal es mucho más crítica en el primer plano, vemos que el elemento de este engrane en primer plano está completamente fuera de foco. Los círculos de confusión se hacen más grandes, por lo cual no permite que se vea la textura del objeto y que no tenga ningún tipo de detalle. Cuando yo invierto el foco y comienzo a enfocar el primer plano, vemos que el segundo plano ahora es el que está fuera de foco. Pero hay que notar que siempre el fuera de foco del segundo plano, o sea, del elemento más lejano del plano focal o del centro óptico del lente, está menos fuera de foco, por así decirlo, o sea, está un poco más nítido que el primer plano o que en el caso del primer plano fuera de foco. Ahora, si yo enfoco un punto medio, siempre tendiendo al primer plano, porque sé que el primer plano es mucho más crítico por la menor distancia que hay del objeto al centro óptico, si yo enfoco en un punto medio, digamos 3/4 partes hacia adelante de la mitad, ¿sí? Y cierro al máximo mi diafragma, voy a obtener esta imagen en donde los dos engranes están perfectamente bien enfocados. He aquí el uso de la distancia hiperfocal y el uso del diafragma como un elemento que me permite en cierto momento ampliar la profundidad de campo y tener dos elementos perfectamente nítidos en mi escena. Ahora, tenemos que seleccionar nuestros objetos
y nuestras distancias para poder también seleccionar un diafragma y tener estos, en este caso, estos dos elementos completamente enfocados. Diafragma abierto, poca profundidad de campo. Diafragma cerrado, mucha profundidad de campo. Toma cerca, toma en macro, pues, poca profundidad de campo. Toma desde lejos, en un paisaje, todo está enfocado, mucha profundidad de campo. Distancia focal corta, mucha profundidad de campo. Distancia focal larga, telefotos, poca profundidad de campo. Y hay una que se van a reír, la distancia a la que se ve la foto. Si yo veo una foto a 2 metros y me retiro a 5 metros, la voy a ver más enfocada. ¿Por qué? Pues porque los puntos de los que está hecho la imagen, incluyendo el grano o los píxeles, mi ojo los deja de detectar y entonces la veo con más precisión. Entonces, si veo algo de cerca, siempre lo veré menos preciso que si veo algo de lejos. Por eso, no se sienten enfrente de la televisión, no se van a quedar ciegos como decían las abuelitas, o no se vayan a la primera fila del cine porque no van a ver un literal carajo. Nos vemos la próxima. Gracias.